Queridos hermanos, queridas hermanas, ¿cómo están? Muy buena tarde para todos ustedes. Deseo que la paz de nuestro Señor Jesucristo, su amor, esté en la vida de cada uno de nosotros. Bueno, pues bienvenidos y bienvenidas sean a una clase más de nuestra materia Epístolas Universales. Damos gracias a Dios por este tiempo de aprendizaje, este tiempo en el cual estamos abordando esta literatura. Ha sido fascinante acercarnos porque solo fue un pequeño acercamiento a esta epístola maravillosa de Hebreos que enaltece, que pone sin lugar a dudas el sacrificio único, perfecto, intransferible, inmutable y eterno de Jesucristo, nuestro Señor, en la cruz del Calvario. Y cómo evidentemente hoy la persona de Jesús es una persona suficiente, ¿verdad? Ya no necesitamos hacer nada más para pues ganar la vida eterna en este caso, ¿no? Para el perdón de nuestros pecados, ya el sacrificio de Cristo ha sido suficiente. Bueno, ahora en esta clase y la otra vamos a abordar otra hermosa epístola que tiene mucho que ver con los principios prácticos, ¿no? De la vida cristiana, la praxis de la vida cristiana. Eh, Voy a dejarles un poco de tarea, si ustedes pueden hacerlo, si les permite el poder hacer esta tarea, va a ser muy útil para todos, ¿verdad? Y muy edificante sobre todo. Les voy a pedir por favor que lean la carta de Santiago, que insisto, es muy pequeñita, creo que son 5 capítulos, ¿no es cierto?, de la carta de Santiago, muy chiquitita. Y van a leer a la par, después de eso van a leer a la par el Sermón del Monte. El Sermón del Monte o el Sermón de la Montaña que aparece en el Evangelio de Mateo. Y la tarea consistirá en buscar las coincidencias, las semejanzas de los temas que trata el Sermón de la Montaña y los temas que trata la Carta de Santiago. Puede ser en ideas, en frases, en palabras. Y ustedes se van a dar cuenta que muchas de las cosas que aparecen en el Sermón del Monte están contempladas, están dirigidas en el Sermón de la Montaña. Así que les dejo esta tarea, insisto, va a ser muy útil, muy edificante para que podamos ir, comprender un poco, ¿verdad? Cuando lleguemos al punto de ver el tema de quién es el Santiago que habla esta epístola, los eruditos bíblicos sostienen que es altamente probable que haya sido el hermano de Jesús, su hermano carnal. Si eso fuera así, entonces hay mucha vinculación con el mensaje y la persona de Jesús. ¿Quién conoce mejor a nuestros hermanos? Pues el otro hermano, ¿no? O que más bien, ¿quién nos conoce mejor a nosotros? Pues nuestros hermanos que pasan mucho tiempo con nosotros en casa. Y lo mismo pudo haber sucedido en la persona de, de Santiago, como hermano de Jesús, ¿no? Así que les dejo esta tarea. Insisto, va a ser muy edificante y muy provechosa para que logren ver la fuerte influencia que hay del Sermón de la Montaña, los dichos de Jesús en la carta de Santiago. Bueno, vamos a iniciar esta epístola y la vamos a hacer leyendo un capítulo de la epístola de Santiago. Déjenme traer mi Biblia, por favor. Y vamos a leer capítulos solamente para que podamos familiarizarnos con esto. ¿Ok? Vamos a leer el capítulo 2 de Santiago, el capítulo 2. Si
Sí, mi hermana Esther puede leer del capítulo 2 versículo 1 al 13. Y Mario, si podés ayudarnos a leer del 14 versículo 14 al 26. Sí, comienzo. Por favor, hermana. Capítulo 2 de Santiago. Estoy leyendo de la Biblia al pueblo de Dios, ¿Está la Biblia bien? católica. Hermanos, ustedes que creen en nuestro Señor Jesucristo glorificado, no hagan acepción de personas. Supongamos que cuando están reunidos, entra un hombre con un anillo de oro y vestido elegante. Y al mismo tiempo entra otro pobremente vestido. Si ustedes se fijan en él, que está muy bien vestido, y le dicen, siéntate aquí, en el lugar de honor, y al pobre le dicen, quédate allí de pie, o bien, siéntate a mis pies. ¿No están haciendo acaso distinciones entre ustedes, actuando como jueces malintencionados? Escuchen, hermanos muy queridos. ¿Acaso Dios no ha elegido a los pobres de este mundo para enriquecerlos en la fe y hacerlos herederos del reino que ha prometido a los que lo aman? Y sin embargo, ustedes desprecian al pobre. ¿No son acaso los ricos los que los oprimen a ustedes y los hacen comparecer ante los tribunales? ¿No son ellos los que blasfeman contra el nombre tan hermoso que ha sido pronunciado sobre ustedes? Por lo tanto, si ustedes cumplen la ley por excelencia que está en la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, proceden bien. Pero si hacen acepción de personas, cometen un pecado y son condenados por la ley como transgresores. En efecto, aunque uno cumpla toda la ley, si peca contra un solo precepto, quebranta toda la ley, porque el que ha dicho no cometerás adulterio, dijo también no matarás. Por lo tanto, si evitas el adulterio, pero cometes un homicidio, te haces transgresor de la ley. Hablen y actúen como quienes deben ser juzgados por una ley que nos hace libres, porque el que no tiene misericordia será juzgado sin misericordia, pero la misericordia se ríe del juicio. El 14 en adelante dice, hermanos míos, ¿de qué sirve decir que se tiene fe si no se tienen obras? ¿Acaso esa fe puede salvar? Si un hermano o una hermana están desnudos y no tienen el alimento necesario para cada día, y alguno de ustedes les dice, vayan tranquilos, abríguense y coman hasta quedar satisfechos, pero no les da lo necesario para el cuerpo, ¿de qué sirve eso? Lo mismo sucede con la fe. Si Le no pregunto, ¿no tiene nos sale referencia? obras, está muerta. Pero alguien podría decir, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Tú crees que Dios es uno y haces bien, pues también los demonios lo creen y tiemblan. No seas tonto. ¿Quiere- ¿Quieres pruebas de que la fe sin obras es muerta? ¿Acaso nuestro padre Abraham no fue justificado por las obras cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe de Abraham actuó juntamente con sus obras y que su fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y eso le fue contado por justicia.
pero lo que fue llamado amigo de Dios. Cuando, perdón, como pueden ver, podemos ser justificados por las obras y no solamente por la fe. Lo mismo sucedió con Rahab, la prostituta. ¿Acaso no fue justificada por las obras cuando hospedó a los mensajeros y los ayudó a escapar por otro camino? Pues así como el cuerpo está muerto si no tiene espíritu, también la fe está muerta si no tiene obras. Muchas gracias, gracias Manester, gracias Mario. Bueno, es un hermosísimo capítulo que nos habla acerca de el prójimo y de las obras. Desafiante, si se dan cuenta, la primera parte del capítulo tiene que ver con la fraternidad. Ya he explicado muchísimas veces que el tema de los hermanos es el fundamento principal del texto, de la historia de salvación. Por eso es que tenemos el primer fratricidio descrito en la Biblia, asesinato entre hermanos, y que bueno, esto va a venir trayendo muchísimas consecuencias entre el prójimo. Por eso la escritura dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Y la segunda parte es un gran desafío respecto de la fe, que una fe sin obras, pues no es fe, ¿verdad? Porque la fe no es intelectual. La fe es práctica. La fe, si bien es cierto, nos lleva a creer sin esperar o sin ver. Esta se debe traducir en obras, ¿no? En acciones. No por obras para que nadie se gloríe, decía Pablo. Por eso es que Martín Lutero no le gustaba la carta de Santiago, rechazó la carta de Santiago como una carta auténtica, porque para él había este conflicto entre la postura de Pablo y la postura de Santiago. Al parecer, Lutero veía en esta carta que debíamos nosotros tener obras para que de esa manera nuestra fe tuviera sentido. Y Lutero decía que no, porque a la luz de Pablo solamente era creer, ¿verdad? Solamente era creer. Si confesares con tu boca que Jesucristo es el Señor y que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo. Esa era la condición. Pero Santiago nos lleva a eso. Por eso la tarea que les he dejado, porque el Sermón del Monte es un sermón de la praxis cristiana, es el mejor sermón que hay en las Escrituras respecto de las virtudes, de las cuestiones éticas del reino. Son como los requisitos, son como los... Mario sabe muy bien eso, porque Mario se reaprendió todo el sermón de la montaña y sabe que lo que está escrito allí tiene que ver básicamente con las características que deben tener los súbditos que pertenecen a un reino del cual se ha inaugurado, ¿verdad? Este, y entonces tiene que haber como evidencias de que somos súbditos. En el caso de Mateo, que somos súbditos del reino. Y, y bueno, es hermoso esta segunda parte que vimos de la fe sin obras es muerta. E incluso Santiago haciendo una aplicación magistral de las escrituras antiguas, nos retrotrae a dos personajes fundamentales. No puedo meterme mucho a esto, hermanos, pero eh, dos personajes antagónicos, ¿verdad? Vean ustedes, ¿por qué habla de Abraham? Porque evidentemente Abraham viene a ser el fundamento, el padre de la fe que se le conoce, ¿no? Altamente venerado, altamente, ¿no? Es el fundamento de lo que vino a ser el pueblo judío, ¿no? Porque de Abraham nace Isaac, de Isaac nace Jacob, de Jacob nacen las tribus, y de ahí nace un pueblo que vendría a ser el pueblo de Israel. Pero ahora fíjense cómo también nos habla de una mujer antagónica, una mujer que tiene, el autor lo resalta o lo pone en primer lugar como ramera, ¿no? O sea, hace un énfasis, ¿no? De la prostituta, de la ramera. ¿Por qué no habló de Sara, por ejemplo, que también fue la gran matriarca de Israel, o de Rebeca, o de Lea, o de Raquel, ¿no? De mujeres ilustres, insignes también que pertenecían.
pero habla de una mujer. Y esto es algo que ustedes siempre, como les digo, siempre tienen que dialogar con el texto. ¿Por qué elige a Rahab o a Rahab como ejemplo, ¿no? Insisto, hay muchas mujeres que hablan acerca, que pueden ser mucho más representativas de Israel, pero una mujer prostituta, extranjera, que no pertenece al pueblo, termina creyendo, ¿verdad? Y termina ayudando. Así que la fe rompe los esquemas. La fe no es elitista, la fe no es racista, la fe no es nacionalista, sino la fe que debemos practicar es una fe universal. Bueno, más o menos era, hay mucho para charlar sobre esto, ¿verdad? Pero ustedes lo van a ir descubriendo al momento de ir comparando, cotejando. Tomen una hoja, un lápiz y vayan anotando en qué versículo del Sermón de la Montaña, en qué versículo de Santiago, ustedes pueden identificar, insisto, alguna palabra, palabras textuales, diríamos, palabras textuales, alguna idea, que a lo mejor no se dicen palabras textuales, pero la idea está allí, ¿no es cierto? Y también alguna otra idea que ustedes consideren que puede estar en el Sermón de la Montaña. Así que les va a ayudar mucho, insisto, para capitalizar ambos escritos. Bien, dicho esto, y solamente era como un acercamiento, vean que es interesantísimo el tema, ¿no? Sobre la condena de los ricos, que va a ser algo muy, muy fuerte que vamos a encontrar en Santiago. Voy a compartir la pantalla y nos vamos a guiar en la presentación de esta tarde para el tema de eh, la clase. Muy bien, entonces estamos en la epístola universal o la epístola católica de Santiago o la carta general de Santiago. Y vamos a ver el contenido de la clase, cómo vamos a mirar. Primero va a haber una pequeña introducción. Luego vamos a tocar el tema fundamental que Santiago nos plantea. ¿Cuál es su tema? ¿Cuál es la idea principal, ¿no? O la idea general de la carta? Luego vamos a ver un poco, vamos a hablar sobre su autor, qué Santiago es este, un poco el lugar donde pudo haber sido escrito este libro y la fecha que pudo haberse puede darse como fecha de datación a la carta. Bueno, después vamos a ver un poco acerca de quiénes fueron los destinatarios. La misma carta parece ser que nos dice quiénes son a los que Santiago está dirigiendo esta carta y también el propósito que la carta tiene. El contenido de Santiago vamos a hacer como un resumen, igual que hicimos en hebreo, vamos a ver un resumen de la carta de Santiago, junto con no solo el contenido, perdón, sino también el resumen y las peculiaridades que encontramos en esta hermosa carta, como palabras claves o ideas características, grandes doctrinas, pasajes famosos que nos regala esta hermosa carta de Santiago. Bien, vamos a, a iniciar con el primer punto y vamos a ver un poco respecto de la introducción. Cuando nosotros ya había hablado un poco acerca del significado, la significación que tiene que ver la parte generales o universales, vamos a mirar que estas cartas o estas epístolas no son dirigidas a iglesias o a personas particulares. Ya dije, no fue escrita a Tesalónica, ni a Filipo, ni a Colosas, ni a Timoteo, ni a Tito, ni a Filemón, sino más bien son dirigidas a grupos mucho más generales, eh, geográficamente hablando, e incluso Am, ideológicamente, voy a plantear esa palabra porque un judeo cristiano étnicamente es igual que un judío, ¿no? Que no es cristiano. Étnicamente es igual, pero ideológicamente son diferentes, ¿no? Porque piensan de manera diferente. Y entonces tenemos las propuestas de Hebreo, Santiago, Pedro y Juan y Judas, aun cuando segunda y tercera de Juan se exceptúan en esta regla, porque nosotros
Estas tres cartas de Juan las vimos en la teología juanina, ¿no es cierto? Aun cuando muchos consideran que la primera de Juan, ¿verdad? La primera carta de Juan está atribuida al autor del Evangelio de Juan y que la segunda y tercera de Juan están escritas por otro Juan, ¿verdad? El presbítero o el anciano Juan, que dirige la carta a personajes específicos, ¿no? A la señora elegida, a Diótrefes, etcétera. E incluso muchos todavía consideran que las tres cartas de Juan tendrían que ser parte del núcleo, porque están dentro del núcleo de las cartas de, que se le conocen como generales, ¿no? Y luego vendría a estar Judas. Bien, creo que ya hablamos un poco, ¿no? De por qué están ordenadas en válgase la redundancia, porque están ordenadas en ese orden. No sé si ya hablamos sobre eso. Cuéntenme en el chat si alguien se acuerda por qué están de esa forma, por qué no está primero Juan y después Santiago, primero, ¿no? Si lo pueden decirme, así ya sé si ya lo platicamos. Bueno, y al final, en este acercamiento decimos que las epístolas generales, excepto Hebreos, ¿verdad? Excepto Hebreos, son nombradas por su autor. En este caso, Santiago, ¿no? Tenemos Santiago, tenemos Pedro, tenemos Juan, tenemos Judas, ¿no? Pero en el caso de Hebreos no sabemos quién, y como dijimos en la clase anterior, pues no sabemos quién haya sido el autor de esta carta. Bueno, saltando esto que ya evidentemente lo hemos mencionado, vamos a mirar cuál es el tema central de Santiago y lo acabamos de leer en este capítulo maravillosísimo. Y el tema central de la carta de Santiago, hermanos, podríamos llamarlo como un título de sermón, los resultados de una fe viva, los resultados de una fe viva, la cual produce obras que honran a Dios. Si se dan cuenta, este título aplicaría correctamente al Sermón de la Montaña, ¿no? Exactamente. ¿Por qué? Porque el Sermón de la Montaña va dirigido, insisto, a los súbditos que deben saber cómo comportarse para honrar al rey, ¿no? Del reino al cual estamos comprometidos todos. Y Santiago nos va a plantear cómo vivir una fe auténtica, una fe no intelectualoide, sino una fe viva. Tan es así que dice el último versículo: así como el cuerpo sin espíritu está muerto, también la fe sin obras está muerta. Entonces no hablamos de una fe muerta, ¿no? No hablamos de una fe estática, sino dinámica. Y esta tiene que producir resultados, pero no resultados como uno pensaría que debe ser. Porque fíjense, a veces nosotros los cristianos pensamos que nos portamos bien o que hacemos las cosas bien, pero eso es por conveniencia nuestra, ¿verdad? Es porque nosotros mismos nos damos manija, ¿no? Y decimos, no, yo estoy bien, yo estoy haciendo correcto, los demás están mal. Y como dijo el profeta, ¿no es cierto? Engañosas es sobre todas las cosas el corazón de cada uno de nosotros. Mientras no nos veamos en el espejo, ¿verdad? Que Santiago va a hablar sobre un espejo, y ya lo vamos a ver ahora. Si no nos vemos en un espejo donde realmente nos reflejemos tal y cual somos, nos estaremos engañando a nosotros mismos pensando que lo que somos, cómo nos comportamos en nuestras relaciones con nuestra familia, los amigos, la iglesia, el trabajo, etcétera, etcétera, ¿no? Si somos buenos ciudadanos, buenos hijos, buenos padres, buenos hermanos, etcétera. Si no nos reflejamos en el espejo de la palabra de Dios, que es la que nos juzga, pues finalmente estaremos nosotros actuando con base en nuestro propio interés, ¿verdad? En nuestra propia conveniencia, en aquellas cosas que pensamos que es fe,
pero la verdad es que no. La verdad es que solamente es una autojustificación. Nosotros queremos sentir y pensar que estamos bien cuando la Biblia nos está diciendo que no estamos tan bien. Entonces, esta fe viva, ¿no es cierto?, debe dar un resultado, insisto, no basado en nuestros parámetros, no siendo nosotros egoístas pensando que nosotros estamos bien, sino pensar si lo que nosotros estamos haciendo honra a Dios. Dios está de acuerdo. Ese es el tema. Si lo que vos estás haciendo con tu hermano, con tu familia, con el prójimo, porque finalmente es lo que tiene que ver con esto, ¿no? Dios está de acuerdo, entonces estás honrando a Dios, ¿no? Pero si Dios no está de acuerdo, pues tu fe es muerta y por lo tanto eh, solamente estarás dando apariencia o estaremos dando apariencia de que somos seguidores de Dios. Así que por esto, este tema central de que nos convoca Santiago es fundamentalísimo para la vida práctica, para ponernos enfrente de un espejo, ¿no? De un espejo. Fíjense entonces. ¿Es este libro de Santiago una simple colección de dichos proverbiales? Es decir, estamos ante solo consejos, ¿no?, muy propios de la literatura sapiencial que encontramos en el Antiguo Testamento, que se basan solamente en la observación, ¿no? Son proverbios que no tienen ninguna amonestación, ninguna advertencia. Son proverbios indicativos, es decir, solamente están mencionando la realidad que sucede en la vida, ¿verdad? Que es lo que hacía el sabio de Israel. Reflexionaba, pensaba, observaba y decía, bueno, miren, practicar el amor cubre multitud de pecados. Esa es una reflexión, ¿no? Es una reflexión que no nos da ninguna amonestación quien no lo hace, solamente nos está describiendo el punto y nos está indicando que el que ama o el amor cubre multitud de pecados. Esto es lo que nos plantea Santiago, o Santiago solamente se limita a describir, o Santiago nos coloca en el plano de la acción. La hermenéutica. Ya ustedes están viendo la diferencia entre hermenéutica y exégesis que aparece en el libro, en su clase que ahora tiene, ¿no es cierto? La hermenéutica nos permite observar que Santiago posee un tema unificado, ¿no? ¿Cuál es la intención que tuvo Santiago? Cuando él se sienta a escribir la carta, ¿cuál es su intención, ¿no? Entonces tenemos que tratar de descubrir cuál es su intención y parece ser cuando entramos haciendo la hermenéutica del texto, hay un tema que unifica todos los 5 capítulos, ¿verdad? Que permea, que traza, ¿no? Que hace cruza, ¿no? Cruza todo el sentido de Santiago. Y algo que nosotros no tenemos que perder de vista al momento de estar haciendo no solo la exégesis, sino la hermenéutica del texto, es que los destinatarios, que ahora vamos a ver un poco quiénes fueron, están pasando por pruebas, están sufriendo pruebas, dificultades en sus vidas, al punto que muchos fueron tentados en desconfiar de la palabra de Dios, descuidando su relación con Dios y con el prójimo. Vean ustedes, queridos hermanos, que cuando uno pasa por situaciones difíciles en nuestra vida, tendemos siempre, en muchos casos, a culpar a Dios si es que Él no nos cumple, culpar a la familia, pensando que son la familia los responsables de la situación que uno está pasando, y terminamos alejándonos y enfriándonos en nuestra relación con Dios. Esto es lo que estaba pasando en las comunidades que leen esta carta o esta epístola. Se están dejando, están viendo solo el árbol, pero no están viendo todo el bosque. Están viendo solamente el punto negro en una hoja blanca y solamente se están concentrando en el punto negro. No están viendo toda la hoja blanca que ellos tienen. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Que la fe se quebranta. Nos pasa como Pedro, cuando el Señor le dice, vení, bajate de la barca mientras está la tormenta y vení conmigo. Pedro se baja, parece ser que la fe lo está acompañando,
pero él empieza a ver las tormentas, los truenos, las olas, el mar, el viento, lo negro de la noche, y su fe flaquea y empieza a hundirse. De esa manera, hermanos, estaban las comunidades a las que va dirigida la carta de Santiago, como muchos de nosotros, hermanos. A veces las pruebas, en vez de fortalecer nuestra fe, nos alejan, nos alejan. Y nosotros pensamos que alejándonos de eso ya estamos bien, ¿no? Pensando que nosotros nos alejamos de aquello que nos hace daño, estamos honrando a Dios, cuando en muchas ocasiones Dios quiere que vayamos, ¿no? Es como los bomberos no se alejan del edificio en llamas. Los bomberos tienen que ir adentro porque solamente entrando pueden apagar las llamas. Entonces, muchos cristianos terminan huyendo, alejándose de las personas, alejándose de Dios, justificando como diciendo, es mejor separar o alejarnos de aquello que nos hace daño. Santiago nos da otra respuesta, ¿no es cierto? Santiago dice, tenés que ir, ¿no? Porque es tu hermano, porque es tu hermano, porque tenés que ah, eh, no hacer ninguna acepción de personas. Y el mandamiento es claro, ama a tu prójimo como a ti mismo. Y el prójimo no se ama cuando solo está bien, ¿no? Sino aun cuando está mal. Pues uno tiene que amar al prójimo. Y el amor se demuestra. ¿Qué quiere que le diga, hermanos? Yo sé que muchos de nosotros digan, yo no voy a pedirle perdón a esa persona, ¿no? Que me hizo mucho daño. Y bueno, entonces no te estás mirando al espejo, ¿no? Estás autojustificándote y no sé si eso honra a Dios. Esa sería la pregunta que a veces siempre me hago. Lo que yo creo, lo que yo estoy haciendo, ¿está honrando a Dios o Dios solo está levantando las cejas así como diciendo, no estoy de acuerdo con lo que vos estás haciendo? Así que este tema, ¿verdad? Que va a hablar mucho acerca del hermano, del prójimo, permeará y volver a volver a Dios, fortalecer la relación con Dios y amar a tu prójimo, parece ser que es lo que Santiago tiene en mente. Vean entonces, hermanos, cómo esto se va a desdoblar, ¿verdad? Al momento de ir leyendo esta carta. Santiago les habla a sus lectores de manera muy práctica de cómo una fe viviente produce acciones que honran al Señor. Y las mejores acciones que honran al Señor son las acciones que nosotros hacemos con nuestro prójimo. Y no solo, insisto, con los que nos caen bien, sino mucho más con los que hacemos, los que nos hacen mal. Porque a mí el mismo Señor Jesús lo dijo, ¿no es cierto? ¿Qué de bueno tiene que vos ames a alguien que te ama a vos? Pues nada, ¿no? Eso también hacen los fariseos. Entonces Santiago tiene muy en cuenta esta parte y dice, mire, ejemplo, ¿qué dice Santiago primero? Una fe viviente produce gozo en medio de las pruebas. ¿Qué dice el capítulo 1, versículo 12? Bienaventurado el varón que soporta la prueba o la tentación, porque cuando haya resistido la prueba recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Entonces, si nosotros decimos practicar una fe auténtica, una fe llena del Espíritu, vamos a tener gozo cuando las pruebas vengan. No nos vamos a amargar. No vamos a permitir que raíces de amargura se empiecen a corroer toda nuestra mente y nuestro corazón. Porque, ojo, hermanos, no solo nosotros somos nuestro propio enemigo en las pruebas, también tenemos un enemigo sobre nosotros, que es Satanás. Y Satanás se va a aprovechar de cualquier situación, ¿verdad? Como puede decir, y sí, vos estás bien, vos tranqui, vos metele para adelante, ¿no? Que los demás se arreglen, pero vos estás bien. No, una fe viva va a producir gozo. No nos gustan las pruebas, claro que no. No nos gustan los sufrimientos, claro que no. A nadie le gusta, ¿no? Y todos los que hemos vivido en la vida ciertos sufrimientos y hemos soportado en Jesucristo, no tenemos raíces de amargura, ¿verdad? No estamos ahí poniendo en Facebook ninguna indirecta con nadie, ¿no?
ninguna frase que hable de nuestro sufrimiento, alguna indirecta para alguien. No, no necesitamos hacer eso. Una persona que vive una fe auténtica no lanzará ninguna indirecta en ningún lado, ni en el sermón, ¿verdad? Aprovechará como para, para desquitarse un poco del hermano que le cae mal. No, no, porque la bienaventuranza trae paz, ¿no? Bien, por eso, fíjense cómo dice el Sermón de la Montaña: bienaventurados los que sufren, bienaventurados los que lloran, ¿no? Y aquí tenemos una relación muy directa al respecto. Otro ejemplo: una fe viviente obedece la palabra de Dios. Dice el capítulo 1, versículo 25: mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será bienaventurado en lo que hace. Si nosotros, hermanos y hermanas, primero, no conocemos la palabra de Dios, nuestra fe es muerta. Olvídense, olvídense. Y esto tal vez el seminario nos ha ayudado a conocer un poco más la palabra, ¿no? Pero, ojo, no significa que la sabemos toda. Hay mucho más, mucho, mucho, mucho más. Ahora, conociendo la palabra y no practicándola, pues entonces nosotros solamente somos oidores olvidadizos, ¿no? Escuchamos la clase, y, sí, re linda la clase, o qué sé yo, la escucho porque hay que escucharla, el sermón del sábado o la lectura que me mandaron a hacer y punto. Pero el que tiene una fe viva, hermanos, todos los días va a meterse en esa disyuntiva. ¿Cómo estoy obedeciendo la palabra de Dios? ¿Cómo le estoy obedeciendo? Y vuelvo a repetir, el que obedece la palabra para sus propios deleites se está engañando a sí mismo, ¿no? O a sí misma. La palabra no es para sentirnos cómodos nosotros, ¿no? No es como para el hecho de decir, bueno, los demás que se arreglen, lo más importante sos vos. Claro, ¿no? Nosotros somos importantes, hay que estar sanos en todos los sentidos, pero no te puedes pasar la vida huyendo porque la palabra te confronta y esa palabra te lleva a vivir una vida en acción. Tercera, dice, una fe viviente motiva a la práctica, ¿no? A la práctica. Eh, dice el capítulo 2, dice el capítulo 2, versículo 17: así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Motiva la práctica de la imparcialidad y ya lo vimos ahí, ¿no es cierto? Cuando dicen en el capítulo 2, 1, 2, 3, la lectura que hicimos, ¿no? Tu fe tiene que ser motivada por obras genuinas, ¿no? Lo más terrible de los cristianos es cuando somos tentados a ser imparciales, ¿no? Entonces vemos a un hombre, ¿quién llega a la iglesia? Es el diputado, ¿no? O es el intendente, o es el concejal, o es el abogado, o es el doctor, o es el director. No, no, vamos a atenderlo bien, ¿no? O cuando llega una persona a la iglesia, como dice ahí, pobre, su ropa sucia, o no de marca, y es un eh, ayudante de un albañil, o qué sé yo, un tarefero, ¿no? Ah, no, bueno, ni bolilla le damos, ni bolilla le damos. Una fe viviente, hermanos, motiva la práctica de la imparcialidad. Nosotros tenemos que amar a todos sin raza, sin distinción de raza, condición, sexo, incluso, hermanos, de estas definiciones en la sexualidad que tienen las personas, ¿no? Fíjense, eso también es un gran desafío. No estamos de acuerdo. Yo vi apenas hoy o ayer, ya no me acuerdo, un reportaje que hubo aquí en Argentina en un noticiero, donde fue una chica, ¿verdad?, que se cree robot, se autopercibe robot y que tiene inteligencia artificial.
Dios mío, la verdad es que es de risa escuchar a esta chica, muy de risa. A veces llega un momento donde uno piensa que parece que es broma, ¿verdad? Dice, no, esto es broma, o sea, en algún momento se va a reír y va a decir, te engañé, no, no soy un robot. Pero no, sorprendentemente no lo es. No, no lo fue, no fue una broma, o sea, es una realidad. La chica se viste incluso como robot, ¿no? Y habla, parece ser como robot, y ella es un robot, ¿no? Ella es un robot. Y entonces mi reflexión fue, ok, tengo dos opciones, o seguirme riendo de esta chica y seguir diciendo que es una, no sé, insensata, es una persona necia, es una persona de verdad que no tiene los patitos alineados, porque una persona juiciosa no va a llegar a ese grado. Entonces tengo la opción de burlarme, seguir burlándome de ella, o de ver cómo en Jesús tengo que amarla sin que esto signifique que yo esté de acuerdo con estas situaciones o que incluso Dios no esté de acuerdo con esa situación, pero yo tengo que amarla. Dios tampoco está de acuerdo con el que se pasa la bebida alcohólica y se emborracha y queda tirado, y sin en cambio nosotros convivimos con ellos, hasta son de nuestra familia, ¿no? Puede ser también incluso una persona que le gusta el chisme, ¿no? Muchas hermanas y hermanos que son chismosos y que la Biblia condena el chisme, pero los invitamos a tomar mate con nosotros. Entonces, fíjense cómo Santiago nos plantea esto, ¿no? ¿Qué vas a hacer? Llega una persona, ¿no es cierto?, no binaria, transexual, que se considera un perro, un caballo, un árbol, hay tantas cosas, ¿no es cierto?, que son ahora de estas de, hay como el lenguaje inclusivo y son todex y demás. Yo sé que para muchos de nosotros, hermanos, nos causa, insisto, Dios lo sabe y no, no lo vamos a negar, pues nos causa burla para ellos, ¿no? Nos causa burla. Y la verdad es que dicen, no puede ser, no puede ser que haya estas ideas en la mente de estas personas, ¿no es cierto? Pero tenemos dos opciones. A la luz de Santiago es, ¿qué vamos a hacer con esta gente? Que también es nuestro prójimo, que también fueron creados a imagen y semejanza de Dios, que la imagen de Dios está distorsionada en ellos, como también está distorsionada en mí, por el pecado, ¿no? Y que solo Jesucristo ha venido restaurando la imagen de Dios en nosotros. Pero ¿cómo amarla? ¿Cómo amar a esas personas? ¿Cómo decirles hermanos y hermanas? O sea, ese es el tema, ¿no es cierto? ¿Cómo decirle? Vos sos mi hermana, vos sos mi hermano. Entonces, bueno, interesantísimos los desafíos éticos que nos plantea el libro de Santiago. Uno más, un ejemplo, es una fe viviente genera autocontrol, dominio propio. Dice el capítulo 3 versículo 8, pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Con ella bendecimos al Dios y Padre, con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca procede bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. Esto no debe ser así. Y aquí encuentran otra referencia al Sermón de la Montaña. Si vos le decís a tu hermano loco, ¿no?, o raca, como dicen en otras versiones, ya eres digno del juicio, ya eres reo de juicio, de condenación. Y entonces fíjense cómo la lengua es un músculo más pequeñito que todos sabemos, pero que es difícil de controlar. Yo de verdad, créanme que, ay, 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 no me gustan las personas, incluido yo mismo, cuando no refreno mi lengua y le doy, y le doy, y le doy, y le digo, y le digo, y no me importa, ¿no es cierto? No me importa. A veces nuestra lengua trata de defender cosas justas, pero terminan ofendiendo en esa defensa y terminamos yendo para otro lado. No necesitamos gritar para que la lengua haga daño, solo murmurar, ¿no? Cuando alguien murmura, ay, sí, si esa persona es así, si supieran lo que es. No, si supieran dónde la he visto. No, si supieran lo que hace. No, si la otra vez yo lo vi que salió de aquel lugar y olvídense. No, seguro está con otra persona. Iba en el auto con una persona que no era su mujer, imagínate. Oh,
No necesitamos gritar, no necesitamos gritar. Y la carta de Santiago nos deja muy clara esta expresión, dice, hermanos míos, entre ustedes no tiene que ser así, porque de una canilla o de una llave no sale agua dulce y agua salada. Quien no tiene dominio de sí mismo, hermanos, no está viviendo una fe auténtica. Quien se deja dominar por sus pasiones y se enoja y maldice y grita y deja de hablar a las personas y se aleja de ellas porque para su bienestar o busca, ¿verdad? Busca por ahí desquitarse. Hermanos, hermanas, no es una fe auténtica. Su fe está muerta. Esto es desafiante, ¿no? Y hasta uno puede decir, bueno, parece un reto que nos está dando Santiago, pero es una realidad que muchos vivimos. Es una realidad que muchos vivimos. Entonces, si nosotros no hacemos cosas que honren a Dios, pues evidentemente, hermanos queridos, hermanas queridas, pues no estamos honrando a Dios. Y finalmente, como un resumen de esto que nos está planteando la carta de Santiago, una fe viviente fructifica, ¿no? Fructifica. Es decir, produce obras que se evidencian por el amor a Dios y por el amor al prójimo. Tú tienes fe, yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. A veces somos como el dicho que dice, ¿no? Somos candil de la calle y oscuridad de la casa. O sea, con todos los demás somos re bonitos, somos muy buenos, somos gente piola, ¿no? Que ayudamos y demás. Pero con los nuestros, con el esposo, con la esposa, con los hijos, ¿no? Con los padres, con los hermanos, somos de lo peor, ¿no? Y esto, queridos hermanos y hermanas, como dije, pues no obra la, la justicia de Dios, no obra la justicia de Dios. Tiene que haber obras, ¿verdad? Y entonces creo que más allá de pensar si yo soy, bueno, en muchas de las cosas que yo he dicho soy yo, ¿no? Y estoy identificando que me pertenece a mí y tengo que hacer algo para cambiar, que también les invito a que ustedes lo hagan. Pues realmente los destinatarios de la Carta de Santiago no son muy diferentes a nosotros, ¿no? Y están pasando o pasaron las mismas situaciones que nosotros pasamos. ¿Sabes qué? Hermosa la Carta de Santiago. Hay que tener mucho, mucho deseo de que Dios nos hable a través de esta carta. Bien, entonces seguimos con el tema de Santiago en cuanto a su argumento. ¿Qué está usando él como justificación al punto? Dice, cuando la fe es viva, cuando hay espíritu en ella, cuando nosotros, hermanos, no necesitamos que alguien nos diga, che, me parece que vos sos cristiano. No, más bien, no necesitamos que nosotros digamos, che, mira, yo soy cristiano, sino más bien que la gente diga, che, vos sos cristiano, porque vos estás ah, este, eh, mostrándote de manera diferente, ¿no? Eso es la fe viva. Bueno, cuando la fe viva, vean los frutos que produce, ¿no? Si la fe se enfrenta a las pruebas, hay madurez. Solo las pruebas, hermanos, que nos llevan a la bienaventuranza, nos permiten ser maduros en Cristo. Y nuestras actitudes son maduras. Y nuestras actitudes son espirituales. Y nuestras actitudes son de reconciliación y de perdón. Si no es así, tenemos que revisar que tal vez nuestra fe o está agonizando o ya murió. Cuando la fe se enfrenta a la tentación, fíjense que esto es otro tema interesantísimo. Todos somos tentados de alguna o de otra manera. La tentación no solo es sexual, hermanos y hermanas. No solo es sexual, ¿no? No es que a mí me tiente una mujer que pase por acá y yo quiera adulterar con ella y le faltarle a mi esposa. No, la tentación es eso y otras cosas más, ¿no?
La tentación de mentir, la tentación de robar, la tentación de ser infiel, no sexualmente hablando, sino de nuestras convicciones, de lo que nosotros pensamos. Bueno, cuando la tentación se enfrenta, perdón, cuando la fe es viva, cuando se enfrenta a la tentación, entonces produce firmeza, ¿verdad? La tentación nos permite ser firmes en el Señor. Eh, Y vemos allí el versículo del 13 al 18 que habla acerca de cómo la tentación va dándose, ¿no? Cada uno es tentado por sí mismo, cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después de que se ha sido concebida, da luz al pecado y el pecado siendo consumado da luz a la muerte. Entonces, quien vence la tentación, ¿verdad? Entonces se vuelve firme, hay convicción y constantemente está en esa llenura del Espíritu y, como decía Pablo, en la vestidura de la armadura de Dios. Cuando la fe es viva y se enfrenta a la palabra de Dios, da frutos. Ya, ya lo vimos. Eh, del 19 al 27 da frutos. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión de tal es vacía. La religión pura y sin mácula es de Dios el Padre es esta, frutos, visitar a los huérfanos, a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha de ¿no? Tenemos que dar frutos, no ser candil de la calle y oscuridad de nuestra casa. Cuando la fe viva es viva, cuando se enfrenta a las personas, debe haber imparcialidad. Ya lo vimos, no debe haber acepción de personas. Y hoy hay un gran desafío, ¿verdad? Al respecto. ¿Cómo vamos a manejar eso? Cuando se enfrenta a la realidad, hay obras. Ya dijimos, muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Cuando se enfrenta a la lengua, es decir, al habla, tiene que haber control. Ya también lo vimos. Cuando se enfrenta al el hombre que es sabio y de entendimiento, va a producir sabiduría. No va a ser ni necio ni necia. La necedad no forma y no debe ser parte de nuestra personalidad cristiana. Por eso dice Santiago en este libro, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Mansedumbre. Ojo con esa palabra. Y es otra palabra que aparece en el Sermón de la Montaña. Por eso yo les dije, ¿no es cierto?, que el Sermón de la Montaña tiene mucho que ver con la Carta de Santiago. Debe haber sabiduría. ¿Te crees sabio? ¿Piensas que lo que vos estás haciendo está bien? ¿Pensás que tus acciones son justas? Entonces, dice Santiago, muestra tu conducta. Y tu conducta debe ser de sabia mansedumbre, de sabia mansedumbre. Cuando la gente dice, no, me parece que sí, está haciendo lo que dice ser. Cuando se enfrenta al mundo, hay sumisión a Dios. Dice el pasaje, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que se quiera ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y él huirá de nosotros. Sométanse a Dios. No se hagan amigos del mundo, sino sométanse a Dios e incluso el diablo huirá de ustedes, ¿no? Y tiene que ver mucho con esto. A veces, queridos hermanos, nosotros no nos sometemos a Dios, nos sometemos más a nuestras intenciones, ¿no? Y nos autojustificamos. Siempre tienen que tener mucho cuidado con su corazón, mucho, 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 mucho cuidado. Y si el Espíritu Santo en algún momento redarguye tu corazón y te está diciendo que lo que estás haciendo no está bien, hacele caso al Espíritu Santo de Dios. Hacele caso. Te,
te lo aconsejo, ¿verdad? Porque entonces te vas a dar cuenta que algo no está bien. Y finalmente, hermanos, ven cómo el argumento de Santiago dice que cuando una fe es viva, el espíritu está en uno, espera uno con ansia la venida del Señor, ¿no? Y esta venida del Señor nosotros la esperamos con paciencia, con una vida juiciosa, ¿verdad? Con una vida juiciosa, con una vida, dice aquí, tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Esperen, así como Elías oró para que no lloviese y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses, pero también oró y la lluvia cayó. Así que, hermanos, si alguno de entre vosotros ha extraviado la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Ese es el reflejo de la vida piadosa. O sea, uno tiene que ir siempre en búsqueda de restaurar. Y a veces no tenés que ir tan lejos, ¿no? A veces es, a quien tenés que restaurar está más cerca de lo que vos pensás, ¿no? Está más cerca de lo que vos pensás. Entonces, qué hermoso ver a través de este cuadro, hermanos queridos, miren, están los 5 capítulos acá, de lo que representa el argumento de Santiago respecto de su temática que tiene que ver con que la fe que es viva produce obras que van a honrar a Dios, que van a honrar a Dios. Bueno, vamos a pasar a otro punto y sabemos que Hebreos es el libro que no tiene nombre, ¿no es cierto? Pero aquí sí se identifica. Si ustedes leen el capítulo 1, versículo 1, dice Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo. La pregunta es, ¿cuál Santiago? ¿No? Porque Santiago, hermanos, el nombre de Santiago era re común, como los Juanes hoy, o los Franciscos o las Marías, ¿no? Re común. Ahora, la pregunta es, ¿qué Santiago sería? Pero vean ustedes, hermanos, que Santiago viene del griego Jacobs, que quiere decir Jacobo, del hebreo Jacob, del hebreo Jacob. Entonces, este, esta es el nombre en hebreo. Diríamos que es la carta de Jacob, ¿no? De Jacob o de Jacob. Santiago, hermanos, es el nombre en español, porque viene de Saint, que significa santo, y del hebreo Jacob, ¿no? Y por eso Saint Jacob, Santiago, ¿verdad? Quiere decir Santo Jacobo, es lo que significa la palabra Santiago. Pero es una composición del español. En hebreo tendría que llamarse la carta de Jacob o de Jacob, ¿no? Como querramos llamarlo. Pero se dice Santiago por esta composición de estas dos contracciones. La contracción saint, ¿no? Saint en inglés, que es santo en español, y del hebreo Jacob, ¿no? Entonces se unen las dos, Saint Jacob es Santiago, pero como dije, es Jacob. Bien, ¿cuáles son los posibles Jacobos o Santiagos, como querramos decirle? Porque en el texto bíblico a veces no aparece con el nombre Santiago, sino con el nombre Jacobo, ¿no? Y bueno, saltan cuatro posibles propuestas de quién habría sido este Santiago. El primero de ellos es Jacobo, el hijo del Alfeo, ¿verdad? Junto con su hermano, eh,
Ay, ¿cómo era los dos hermanos, los hijos del trueno? Pero ese es del Zebedeo, perdón, no es de Alfeo. Bueno, si nosotros leemos, por ejemplo, Mateo, lo estaba confundiendo con el del Zebedeo. Si nosotros leemos, por ejemplo, Mateo, capítulo 10, versículo 3, vamos a encontrar que existe este Santiago que dice Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo, el publicano, Jacobo, hijo de Alfeo, ¿verdad? Uno de los discípulos del Señor, pero era hijo de Alfeo. El otro sería Jacobo, el padre de Judas, pero no el de Iscariote. Este lo encontramos dicho en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 6, versículo 16, que dice, Judas, hermano de Jacobo, y Judas Iscariote, que llegó a ser el traidor. Este sería Jacobo, el padre de Judas. Tendríamos también a Jacobo, hijo de Zebedeo, hermano de Juan, ¿no? Que sería Jacobo el menor, que fue martirizado por Herodes Agripa primero en Hechos capítulo 12, versículo 2, donde es muerto este Jacobo que dice, en aquel tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles, perdón, y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan, ¿no? Este sería el hijo de los dos hermanos que se llamaban los hijos del trueno, ¿no? Y finalmente tenemos a Jacobo, el hermano del Señor, que vendría a ser el hermano de Judas. Vean lo que dice Judas, la carta de Judas, en el versículo 1 dice, Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, al parecer, estos dos personajes, Jacobo y Judas, ¿verdad? Vendrían a ser los hermanos carnales de Jesús. Si ustedes leen el Evangelio de Marcos, capítulo 6, versículo 3, vamos a encontrar a estos nombres. Marcos, capítulo 6, versículo 3 dice, ¿no es este el carpintero, refiriéndose a Jesús, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? Entonces, vemos claramente que este Jacobo, ¿verdad? O este Santiago, como querramos llamarle, eh, entre los eruditos es el candidato más idóneo, ¿verdad? Para considerarlo el autor de esta carta. Vamos a ver los argumentos. Cuando nosotros nos referimos a Jacobo, el hermano de Jesús, y cuando estoy hablando del hermano de Jesús, ustedes saben que nuestra teología determina que María no existió siempre virgen, ¿verdad? Nosotros no creemos en la perpetuidad, en la virginidad perpetua de María, ¿no? Como si lo sostiene la Iglesia Católica, en donde ellos creen que los hijos que aparecen allí o eran primos o eran hijos de José, ¿verdad? De un matrimonio anterior. Pero la verdad, y hay varios teólogos católicos que ya no están de acuerdo con la virginidad perpetua de María y que reconocen que estos eran hermanos carnales de Jesús, es decir, que el que fue concebido por el Espíritu Santo fue Jesús y después María tuvo relaciones sexuales con su esposo José y tuvieron a sus hijos y a sus hijas, ¿no? Entonces, de esta unión, estos hermanos carnales de Jesús, aparece este personaje llamado Jacob. Bueno, según el testimonio, hermanos, Jacobo es el hermano del Señor. Ya lo leí en esta porción de Marcos, capítulo 6, versículo 3. ¿No es este el hijo de María y su hermano Jacobo? También vemos
en el testimonio del Evangelio de Mateo que se le considera o se le relaciona a este Jacobo como hermano de Judas. Entonces, en el capítulo 13 de Mateo, el evangelista también reconoce a este Jacobo como hermano de Judas. Dice el 55, 3:55, ¿no es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? Y al parecer, este Judas, ya lo vamos a ver cuando veamos la carta, este Judas pudo probablemente ser el escritor de la epístola que vamos a ver después. Santiago Jacobo había rechazado a Jesús como el Mesías. Este testimonio nos lo da ya muy tardío el Evangelio de Juan. Recuerden que Juan se escribe ya casi a finales del siglo I y aún se conservaba la tradición de cómo el hermano de Jesús lo había rechazado en su pretensión mesiánica. Y el capítulo 7 dice, pues ni aun sus hermanos creían en él, incluido Jacob, evidentemente, Judas, Simón y José. Sus hermanas seguramente también no creían en Jesús. Pero, luego creyó cuando vio al Cristo resucitado. Y este testimonio fue muy temprano en las comunidades cristianas, ¿verdad? Cuando Pablo escribe a la iglesia de Corinto en el capítulo 15, versículo 7, y dice, después apareció a Jacobo y después a todos los apóstoles. Haber sido lindo el encuentro entre hermanos. Y sobre todo que ahora Jacobo dice, no sé cómo se habrá sentido, ¿no es cierto? O sea, toda su vida, sí, eran hermanos, o sea, se criaron juntos, ¿no? Iban de pesca juntos, jugaban fútbol juntos, qué sé yo, hermanos. Y al final verlo como el Mesías habrá sido un encuentro súper lindo entre ellos, entre todos sus hermanos, ¿no? Habrá sido muy lindo. Bueno, también después de la ascensión de Jesús, él estuvo presente con sus hermanos y los apóstoles en el aposento alto, tal y como nos da testimonio el libro de Hechos de los Apóstoles en el capítulo 1, versículo 14, donde dice, todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Evidentemente Jacobo, porque al parecer Jacobo fue como el segundo, ¿no? Después de Jesús, vendría a ser como el primogénito de José y de María, ¿no? Jacobo, que Jesús no fue hijo de José, biológicamente hablando, sino Jacob. Después vemos el testimonio de este hermano, vino a ser uno de los principales líderes de la iglesia de Jerusalén después que Pedro fue liberado de la prisión. Y también lo encontramos, este testimonio, en el capítulo 12 del libro de Hechos, ¿verdad? Después de que murió el otro Jacobo, el hijo de Zebedeo, el hijo del trueno, había muerto en manos de Herodes, ¿verdad? Pero después toma el liderazgo de la iglesia en Jerusalén, el hermano de Jesús, y dice, eh, versículo 17, pero él, haciéndoles con la mano señal de que se callasen, les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel y dijo, haced saber esto a Jacobo y a los hermanos, y salió y se fue a otro lugar. Hablando de Pedro, dando testimonio de cómo Dios lo libera de la cárcel y manda que le digan a Jacob. Evidentemente, Jacobo es un líder principal de la iglesia. Por eso la notificación tiene que ir con el líder de la iglesia en Jerusalén. O sea, tomó un papel preponderante el hermano del Señor. Otro testimonio que encontramos en Escrituras es que él habla con autoridad durante el concilio que se lleva a cabo en Jerusalén. Y el capítulo 15, ¿verdad? El capítulo 15, que habla acerca del concilio de Jerusalén, nos dice claramente, y cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo, varones, hermanos, oíd. Fue el que se levantó y tomó la batuta y llevó la voz cantante. Eso ya nos da a nosotros la idea de que era un personaje sumamente respetado por ser el hermano del Señor en las comunidades jerosolimitanas. Otro testimonio que encontramos de Jacobo como hermano de Jesús
es que se encontró con Pablo para escuchar un reporte de las misiones al mundo gentil. Este encuentro lo vemos primero en Hechos 21:18, donde dice, y al día siguiente Pablo entró con nosotros a ver a Jacobo y se hallaban reunidos con todos los ancianos. Este encuentro, Pablo lo hace mención en la carta a los Gálatas, ¿verdad? Donde dice en el capítulo 1, versículo 19, pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. Entonces, evidentemente había una relación entre estos dos grandes líderes, ¿no? Incluido Pedro, serían tres, pero estos grandes líderes de la iglesia primitiva, ¿no? De la iglesia primitiva. Eh, y finalmente tenemos otro testimonio donde encontramos a Jacobo, que fue llamado uno de los pilares de la iglesia juntamente con Pedro y con Juan. ¿No? Gálatas 1:19, este testimonio eh, aparece diciendo, pero no había ningún otro más que a Jacobo, el hermano del Señor. Capítulo 2:9 dice, y reconociendo la gracia que me fue sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo. Y el versículo 12 dice, pues antes que viniesen algunos de los de parte de Jacobo, comía con los gentiles. Es decir, Jacobo pertenecía a estas columnas, ¿no? Eran los líderes principales de esto, ¿no? Y por eso, hermanos, se organizaron así los libros de la Biblia, ¿no? El versículo 9, Gálatas 2:9, dice, y reconociendo la gracia que me había sido dada a Jacobo, pues ahí está, libro de Santiago, o libro de Jacobo en primer lugar, luego viene Pedro o Cefas, ¿verdad? Cefas, que es otro nombre que se le da a Pedro, y Juan, y vienen las tres cartas de Juan. Ujú. Por eso están ordenadas estos escritos en ese orden. Santiago, primera y segunda de Pedro, primero y segunda y tercera de Juan. Ujú. Muy bien. Entonces, podemos decir que según Flavio Josefo, un historiador judío, el hermano del Señor, Jacobo, fue martirizado y muerto en el año 62 después de Cristo. Por estas razones, los eruditos consideran que fue el hermano de Jesús el autor de la carta de Santiago. Y algo para reafirmarlo es el vocabulario que aparece puesto en boca de Jacobo en el Concilio de Jerusalén, en el capítulo 15 de Hechos, comparado con el vocabulario que aparece en Santiago. Vean ustedes, Santiago, la palabra en común dice salud. Así inicia el saludo de la carta de Santiago. Salud, ¿verdad? Dice siervo de Dios y del Señor Jesucristo a las 12 tribus que están en dispersión, salud. Esta misma palabra, esta misma expresión va a usar Jacobo en el concilio de Jerusalén en el 23, donde dice, escribí por el conducto de ellos, los apóstoles, los ancianos y los hermanos que están entre los gentiles en Antioquía, en Siria y en Sicilia, salud. ¿No? No es que estaban brindando. Recuerden que era un saludo griego, un saludo griego. Sí, un saludo, sí, que tenía cierta connotación griega, porque shalom era una connotación más hebrea. Luego, la otra palabra que se usa reiteradamente en Santiago es amados, ¿verdad? Y el 1:16 dice, amados hermanos míos, no erréis. Y el 15:25 de Hechos dice, nos ha parecido bien, habiendo llegado a un acuerdo, elegir varones y enviarlos vosotros con nuestros amados Bernabé y Pablo.
La otra palabra que se usa en Santiago es vuestras almas, ¿no? Y dice 1:21, por lo cual desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Y es de la misma expresión que aparece en Hechos 15, en el 24. Es, por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros, a los cuales no dimos orden, os han inquietado con palabras, perturbando vuestras almas, mandando circuncidaros y guardar la ley. Otra palabra es visitar, ¿no? 1:27 dice, la religión pura y sin mácula delante de Dios Padre es visitar a los huérfanos. Y 15:14 dice, Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles. Otra palabra en común en Santiago es guardar, en referencia a la ley, ¿no? Y el versículo 2:10 dice, porque cualquiera que guardare toda la ley, y en 15:24 dice, por lo cual hemos oído que algunos han salido de nosotros, los cuales no dimos orden, os han inquietado con palabras perturbando vuestras almas, mandando circuncidaros y guardar la ley. Y finalmente la palabra volver o convertir. En el capítulo 5:19 dice, hermanos, si alguno de vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error salvará de la muerte. Pues esta expresión o esta idea aparece en el 15:19, donde dice, por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios o que se vuelven a Dios. Así que bueno, este ejercicio parece ser que confirma que la autenticidad de la carta de Santiago tiene que ver, del autor de la carta de Santiago tiene que ver con el hermano carnal de Jesús. Bueno, ¿dónde pudo haber sido escrito? No sabemos si fue en Jerusalén, puede ser en el año 44 después de Cristo. Lo más probable es que Santiago haya escrito esta epístola a creyentes dispersos, según nos lo dice el capítulo 1, versículo 1, ¿no? A las 12 tribus que están en la dispersión. Como resultado de la persecución registrada en Hechos 12, y esta persecución que aparece en Hechos 12 es para el 44 después de Cristo. La epístola de Santiago no menciona el concilio de Jerusalén que se describe en Hechos 15, que se celebra alrededor del 48 o 49, lo cual sería mencionado si él mismo ya se hubiera efectuado. Por esto se estima que la epístola de Santiago fue escrita alrededor entre el 44 y el 49, ¿eh? Siendo así la carta más antigua del Nuevo Testamento, aun cuando no hay tanta coincidencia entre los eruditos porque creen que el testimonio más temprano de la escritura del Nuevo Testamento es la primera carta a Tesalonicenses, pero algunos eruditos lo plantean muy temprano esta carta, pensando que no hace referencia al concilio de Jerusalén. No sabemos dónde se escribió, pero bien pudo haber sido desde Jerusalén, donde Santiago era uno de los ancianos de esta congregación. Ujú. Bueno, no influye mucho el tema de saber en cuanto a las escrituras. La datación de la fecha de las escrituras no siempre es muy exacta. Muy bien. Pues vamos a dejar hasta aquí para no abarcar esta otra parte. Vamos a dejar hasta aquí la, la clase. ¿Ok? Bueno, ¿alguna pregunta, hermanos, hermanas? ¿Duda, comentario, reclamos, pleitos, iras, envidias? ¿Algo que quieran agregar? No sé si a lo mejor, si hay alguna duda, con todo gusto, pero no sé, a lo mejor quieran agregar. O algo no quedó claro, bueno, también con todo gusto.
para seguir estudiándola. Muy profunda es. Gracias. Sí, sí, ¿Cómo? Sí. profunda y desafiante, digo yo siempre, ¿no? Porque tiene que ver con la práctica cristiana. Y los cristianos a veces pensamos que no somos desafiados a tanto, pero la verdad es que sí, sí, hay muchos desafíos. Por eso es interesante. Hagan la tarea y traten de hacer el cotejo entre el Sermón de la Montaña y la Carta de Santiago. ¿Verdad? Bueno, pues si no hay ninguna pregunta, duda o comentario, pues nos vemos en la siguiente clase. Vamos a seguir, todavía hay un montón que hablar sobre Santiago, hay un montón que seguir compartiendo reflexiones sobre esta hermosa carta. Así que nos vemos la próxima semana. Dios mediante, cuídense.